Grabando. Perfecto. Bueno, nuevamente buenos días. Bienvenidos entonces a este curso nuevo de cálculo numérico para ingeniería civil o enfocado principalmente en ingeniería civil. Mi nombre es Rafael Ruiz. Yo por los nombres que veo acá, algunos ya me conocen. Y yo quiero comenzar esta clase justamente preguntando cuántos de ustedes están familiarizados conmigo, para ver cuán profundo hago yo estas tres primeras, digamos, estos 5 primeros minutos de presentación. Lanzo entonces una pequeña encuesta a ver si todos han visto clases conmigo o no, o hay por allí personas que no. Ok, tenemos una pequeña minoría que no ha estado conmigo, principalmente en el curso me imagino, de mecánica estructural, ¿verdad? Ok, perfecto. Esto es solamente para darme una idea de cuánto voy a hablar de estas primeras láminas. Entonces, lo primero es que vamos a tratar de llevar una estructura relativamente parecida a la que llevamos en mecánica estructural. Este curso, entonces, ya vamos a hablar un poquito de la estructura. Bueno, pero para los que entonces no me conocen, mi nombre entonces es Rafael Ruiz. Aquí está mi correo. Sin embargo, bueno, ustedes saben que por la plataforma UCursos me pueden también conseguir. En particular, yo trabajo con un grupo de investigación que creamos en la universidad cuando yo llegué a la universidad en el 2016. Para las personas que no me conocen, yo soy venezolano. Yo llegué a la universidad en el 2016, por lo tanto yo soy una persona relativamente ajena digamos, a la tradición de la universidad. Yo no estudié en la Universidad de Chile. Em, Mi oficina está en el cuarto piso de Civil, en la oficina 434, y es probable que yo esté asistiendo a la universidad eventualmente en este semestre, en algún momento. Ya les voy a comentar ciertas particularidades que vamos a tener este semestre específicamente. Em, mi- yo estudié ingeniería mecánica en mi pregrado, y después hice posteriormente una maestría en mecánica y un doctorado en ingeniería civil, y ahora trabajo en ingeniería civil. Eso para las personas que no tienen, digamos, un conocimiento de qué es lo que yo he hecho, ¿no? Un poquito para hablarles a estas personas que son estos alumnos nuevos que están viendo clases conmigo. En particular, eso hace, ¿verdad? Que tengamos, un segundito aquí que se me perdió la pantalla. Ajá, ahí estoy. En particular, eso hace que al yo tener una visión un poco más desde la mecánica y sobre todo de lo que compete a las simulaciones en ingeniería, em, yo tengo una visión relativamente distinta a la visión tradicional que tiene un ingeniero civil, sobre todo el ingeniero que está haciendo simulaciones o cálculos para un fin específico, ya sea a nivel de estructuras, de cálculo estructural, a nivel geotécnico o a nivel de este, lo que en el departamento llamamos recursos hídricos y medio ambiente. Entonces yo tengo una visión relativamente particular sobre estos procesos de simulación, y eso hace, o eso, digamos, fue el origen de este curso como tal. Este curso es un curso de cálculo numérico eh, que tiene el objetivo como tal de llevarles a ustedes o hacerle conocer a ustedes herramientas de métodos que se utilizan ampliamente en la ingeniería para resolver problemas de ingeniería, obviamente. Entonces, nuestro curso en particular va a ser, digamos, bien matemático, ¿sí? En el sentido de que lo que vamos a hacer es mostrar o presentar métodos para resolver problemas matemáticos. Ya vamos a aterrizar esto, pero desde un punto de vista numérico. Y ya vamos a definir qué es eso numérico, ¿no? Y eso es un poco la motivación. ¿Cuál es el problema que nosotros vemos en el departamento para motivar la realización de este curso? Es que en la actualidad existen una gran cantidad de facilidades para hacer simulaciones, ya sea de software computacionales que son comerciales, software libres. Hay un montón de opciones que son ampliamente utilizadas, incluso hasta Excel, ¿no?
tiene dentro rutinas que si uno como usuario, como ingeniero, no sabe cómo funcionan, uno puede estar incurriendo en errores o en cálculos que son erróneos, ¿no? Que tienen, digamos, una interpretación inadecuada. Entonces, esto es un poco la motivación del curso. El contenido, entonces, de este curso en particular va a venir, como yo les decía, lo que vamos a ver es principalmente cómo resolver problemas matemáticos, problemas que ustedes ya saben resolver. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a, mm, a ver? Y que ustedes saben resolver, digamos, desde el cálculo tradicional, desde el cálculo lo que se llama analítico, pero nosotros lo que vamos a ver en este curso son métodos alternativos, principalmente que pueden ser utilizados en computadoras a nivel de programación, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a ver? Una breve introducción esta semana. Después nosotros vamos a ver cómo podemos resolver ecuaciones, sistemas de ecuaciones algebraicas lineales. Después vamos a extender esos conceptos o esos métodos para poder ser aplicados en sistemas de ecuaciones algebraicas no lineales. Después vamos a ver cómo realizar interpolaciones y ajustes de puntos o de curvas sobre puntos discretos. Vamos a ver cómo podemos derivar e integrar, cómo podemos resolver ecuaciones diferenciales ordinarias y ecuaciones diferenciales parciales. Entonces, básicamente esto es una pincelada de toda la matemática, todo el cálculo que ustedes deberían saber como ingenieros. Pero nuevamente, lo que vamos a ver aquí es cómo podemos resolver esto desde un punto de vista computacional, ¿sí? La idea es resolver estos problemas desde un software computacional, ¿sí? Entonces, primero hablemos un poquito de las evaluaciones. Las evaluaciones van a ser muy similares a lo que nosotros presentamos en el curso pasado de mecánica estructural. El curso tiene entonces un examen que se puede eximir, no es obligatorio, la nota de exhibición 5.5 como nos indica la facultad. Tenemos una nota de presentación del 60% y esa nota de presentación está compuesta de 4 ítems principales, que son 3 controles y un set de 10 tareas. Ese set de 10 tareas va a seguir entonces un esquema relativamente semanal, a excepción de las semanas que vamos a tener controles. Entonces, todas las semanas yo los voy a tratar de mantener a ustedes ocupados haciendo algo del curso, ¿no? Ya sea en tareas o estudiando para el control. Entonces vamos a tener entonces 3 controles. Los 2 primeros controles van a valer 15% de una nota de presentación sobre el 100%. Si ustedes suman esto es el 100%. Recuérdense que, bueno, aquí tienen ustedes pues el esquema cuando vaya avanzando el semestre. Recuérdense que en la primera clase tenemos cómo se divide los porcentajes de notas de nuestro curso. Entonces, para las personas que nuevamente no han visto clase conmigo, yo tengo un sílabus que también está colocado en cursos arriba. Estas clases también van a estar colocadas en cursos. Típicamente yo voy a ir colocando las clases por adelantado para que ustedes, si las quieren ver, las pueden ver, si no, las pueden ver en el momento y si no, las pueden ver después, como ustedes prefieran. Ese sílabus es el siguiente. Ese sílabus va a contener, ¿sí?, el cronograma semanal de actividades que nosotros vamos a hacer o que vamos a realizar durante el semestre. Entonces, este sílabus tiene aquí nuevamente arriba los días, tiene la semana correspondiente y tiene entonces las actividades que ustedes deberían realizar en este curso. Entonces nosotros vamos a tener unas cátedras que van a ser martes y jueves, ¿sí?, tal que es la hora del día de hoy. Vamos a tener, como hicimos también el semestre pasado, una hora de consulta, una sesión de consulta que va a ser justo después de nuestras clases. Entonces yo voy a tratar de hacer la clase en una hora y después vamos a dejar abierta media hora, una ventana para poder hablar, resolver dudas, hacer comentarios, lo que ustedes quieran hablar. Siempre abierto a los temas que ustedes quieran tratar, sean o no sean del curso, ¿sí? Eso es completamente abierto. Se los dejo para que ustedes decidan qué quieren hacer en esa media hora. Y vamos a tener entonces una hora auxiliar que vamos a ver cómo la vamos manejando porque nos tocó un horario bien terrible el día viernes.
que es en el final de la tarde, y van a estar entonces en este cronograma los contenidos de las clases que vamos a ir viendo. Entonces, aquí vamos a tener la cátedra que estamos teniendo ahora, que es la introducción, errores y modelos. Vamos a ver entonces conceptos de verificación, validación el próximo jueves. Y el viernes vamos a ver una introducción a MATLAB, ¿no? Y después tenemos acá abajo, ¿sí? Acá abajo otro renglón donde vamos a tener los controles, las tareas y las actividades que yo les sugiero que ustedes vayan haciendo, ¿sí? Esta sugerencia es una sugerencia casi obligada, ¿sí? No los puedo obligar, pero digamos una sugerencia bastante firme. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a estar viendo acá? Bueno, cuando sea la semana del control, aquí les aparecerá entonces que van a tener un control. En este caso, nosotros vamos a asignar la primera tarea el día viernes, la vamos a asignar, ¿sí? Si ustedes ven el cronograma de la semana 2, la entrega de esa tarea entonces va a ser el día jueves y el día viernes asignaremos la siguiente tarea, ¿no? E incluso están los temas que vamos nosotros a tratar en cada una de esas tareas, ¿no? Y este último renglón que está acá son las actividades que uno espera o que yo esperaría que ustedes realizaran durante la semana. ¿Sí? Y esto es importante porque esto es lo que les va a permitir a ustedes llevar la planificación del curso. Recuérdense que este es un curso de 6 créditos y este es un curso de 6 créditos que a ustedes les requiere una dedicación de 10 horas semanales. Esto es sumamente importante porque yo no quiero tratar de explotarlos a ustedes, sino más bien tratar de tenerlos a ustedes comprometidos con ese número de horas, que es el número de horas que el programa nos indica que tenemos que dedicarle al curso. Entonces, esas 10 horas van a ser repartidas 5 horas en clases, principalmente clases auxiliares, y otras 5 horas de trabajo personal, semanal de ustedes. Y ese trabajo personal va a ser ya sea en lectura de ciertos capítulos, en la resolución de la tarea o en el estudio para el control, ¿sí? Entonces, esas son las 5 horas semanales que ustedes me tienen a mí que dedicar a este, o tienen que dedicarle a este curso. Entonces, ¿qué es lo que ustedes van a tener para esta semana? Bueno, van a tener que leer el capítulo 3 del libro que es de referencia de este curso. Ese libro se encuentra también disponible en la página de uCursos. Hay uno de los PDFs que yo coloqué que se llama referencia. Ahí hay un link y ese link los dirige a ustedes para que se puedan descargar del libro, se puedan descargar el libro que yo les estoy mencionando. Entonces lo pueden tener ustedes de fácil acceso. Ok, volvamos entonces a la parte principal. Aquí también hay unas notas importantes que yo tengo que hacerles ver. Primero es, por favor, vean el sílabus semanalmente. El sílabus es lo que acabamos de mostrar, el cronograma. Por favor, véanlo semanalmente. Yo los voy a mostrar todos los martes. Todos los martes yo voy a abrir las clases con el sílabus. Por favor, véanlo, porque les va a ayudar a ustedes a planificar su forma de estudiar este curso en específico. Y así no se les va a pasar a ustedes absolutamente nada. Después, bueno, como les comentaba, la referencia, el libro de referencia lo pueden descargar en uCursos. Hay entonces un PDF, ese PDF tiene un link. Si no lo pueden descargar, me mandan un mensaje y yo veo cómo se los puedo hacer llegar. Todos los apuntes y todos los videos van a quedar grabados en uCursos, por lo tanto ustedes pueden ver los videos de manera asíncrona. Todo el curso, este curso va a ser de manera virtual, así que no amerita que nosotros tengamos presencia física, por lo menos este semestre en la universidad. Después, este curso se basa principalmente en programación, es decir, nosotros vamos a tener que estar programando casi todo el curso. Entonces, para realizar programaciones hay un montón de softwares disponibles. Hay, digamos, los softwares más famosos que ahora están teniendo, digamos, un uso importante es MATLAB, es Python y R, un software que se llama R. Tanto Python como R son software libres, MATLAB es un software pago, sin embargo, cada uno tiene sus ventajas y desventajas, no todos, digamos, tienen las aplicaciones
tienen como focos distintos, eso lo podemos hablar más adelante. Sin embargo, debido a que en el departamento de civil se tiende a utilizar mucho el uso de MATLAB, principalmente para cálculo estructural y cálculo a nivel geotécnico, pues nosotros hemos decidido probar este semestre, que es el semestre inicial de este curso, con MATLAB. Para que no se asusten, MATLAB, a pesar de que es un código, que es un software privado, existe una alternativa que es software libre, que se llama Octave o GNU Octave. Eso lo pueden ustedes descargar y la interfaz gráfica es casi igual que MATLAB. Corres efectivamente los mismos scripts que MATLAB, es decir, lo que ustedes pueden correr en MATLAB también lo pueden ejecutar en Octave. Entonces digamos que es transversal en ese aspecto, por lo tanto allí tenemos una opción, ¿no? Este curso no amerita, digamos, grandes recursos computacionales, así que nosotros prácticamente con cualquier software que podemos trabajar, incluso hasta con Excel pudiéramos trabajar. Yo no los voy a obligar a ustedes a usar ningún software en particular, sin embargo yo voy a tratar de orientar todo, incluso con los auxiliares, para que sea ejecutado en MATLAB, ¿no? Y ahí vamos a evaluar cómo nos va al final del curso y a- allí lo podemos después evaluar el uso de otro software al final o para la siguiente versión de curso. Hay unas preguntas sobre las licencias de MATLAB en la U. Exactamente, bueno, ahí están respondiendo, es una de las respuestas, yo creo que gracias por auto responderse. Este, y bueno, dos ítems acá que yo soy muy incisivo. Siempre les trato a ustedes de recordar varias cosas, entre ellas es que uno tiene que aprender a estar en un estado de duda, debido a que el estado de duda es el síntoma que uno tiene para saber que está aprendiendo. Cuando uno sabe algo, uno no está dudando. Así que cuando uno estudia y uno está enfrentándose a materias o a contenidos nuevos, es natural que uno esté en un estado de duda. Si uno no está en un estado de duda, significa que uno no está en un proceso de aprendizaje, ¿sí? Porque justamente cuando uno deja de dudar es porque uno ya está o ya adquirió esos conocimientos. Tiene una madurez suficiente como para no dudar. Entonces siempre es importante abrazar la duda porque es la puerta al conocimiento. Eso es importante, a pesar de que traiga un poco de incomodidad. Respecto a el tema de los controles y las copias y tal, a mí, nuevamente, a los que no me conocen, a mí en verdad no me interesa mucho el tema de las copias. Yo parto con que ustedes son adultos, con que ustedes están en una universidad de prestigio internacional, latinoamericano está entre las primeras universidades, ustedes son una élite intelectual indiscutiblemente, ¿sí? Por lo tanto, yo espero de que las personas que estén tomando un curso o estén estudiando en la universidad sean lo suficientemente responsables para hacer lo que tienen que hacer. Entonces, yo no voy a estar aquí haciendo de policía, eso nunca me ha gustado, considero que no me corresponde, considero que cada uno de ustedes tiene una responsabilidad personal sobre su educación. Así que el tema este de que yo voy a ser un policía persiguiéndolos a ustedes, eso no, no va a suceder, así como no sucedió con mecánica estructural. Entonces, en ese sentido, yo les paso a ustedes la responsabilidad. Yo lo que sí los invito un montón es a tratar de sacarle provecho a este curso de la mejor manera posible. Y otra cosa que yo también les quiero indicar es que a mí no me interesan los números como notas, ¿sí? Eso también yo siempre lo digo. Yo no creo en las notas. ¿Sí? A mí las notas es un número que a mí no me dice absolutamente nada. Yo lo que creo es en el proceso que tiene un individuo en un proceso de aprendizaje. ¿Sí? Y eso se demuestra con actitud, se demuestra con disposición, se demuestra con intención. Eso es muy difícil uno reflejarlo en una nota. ¿Sí? Sobre todo por personas a lo mejor que pueden tener un nivel a lo mejor de preparación muy, muy bajo, y que a lo mejor salen después del curso con un nivel de preparación, digamos, no altísimo, pero medio, pero el delta fue muy significativo. Y para mí eso es lo que es importante. Es la diferencia entre el día 1 y el último día. ¿Sí? Es el proceso, no tanto el último día.
¿sí? Entonces a mí lo que me interesa es el proceso y sobre todo el proceso individual. Por lo tanto, a mí no, usualmente no me interesan las notas. Yo cuando la gente me viene a pedir puntos, mira, a mí, yo usualmente no los doy porque yo no creo en que la nota define a una persona. Lo que lo define es el proceso, la diferencia entre el inicio y el final. Y eso es, digamos, mi labor de tratar de ustedes facilitarles ese proceso de aprendizaje. Entonces eso es un poco, digamos, con mi filosofía de enseñanza, que yo considero que ha sido beneficiosa en los semestres anteriores, en otros cursos. Y nuevamente, esto va a ser nuevamente una primera apuesta sobre este curso, así que aquí vamos todos lanzándonos a la piscina básicamente ciegos, a ver cómo nos resulta esta primera versión. Entonces, yo lo primero que les voy a dar la palabra, ¿verdad? Es preguntarles qué creen ustedes, y vamos a echar esto por acá, un poquito atrás. ¿Qué creen ustedes que es o qué significa la palabra numérico cuando uno habla de cálculo numérico? ¿Qué creen ustedes que significa numérico? A ver, alguien, ideas aquí, y ojo, yo no tengo, no se cohíban de preguntar, ¿sí? Aquí nadie, aquí no está permitido burlarse de las personas, ni mucho menos. Aquí con mucho respeto uno tiene que escuchar lo que tienen que decir cada uno de ustedes, y es importantísimo que ustedes participen, que podamos interactuar, sobre todo en estos cursos virtuales. Así que, por favor, todas las preguntas son importantes. Todas, absolutamente todas las preguntas son importantes, por más, a lo mejor, simples o sencillas que sean. Por favor, háganlas. Es el momento de hacerlas, ¿sí? Entonces, yo les pregunto a ustedes, ¿qué creen ustedes que es cálculo numérico? ¿Qué significa esa palabra numérico en el título de nuestro curso? ¿Qué creen ustedes? ¿Qué sienten ustedes con eso? Yo siento que tiene que ver con una forma de aproximación a una solución de problemas que puede ser muy difícil sacar analíticamente. Correcto, Alejandro. Eso es, básicamente, ¿sí? Y vamos esa es la intuición, ¿sí? Vamos en la dirección correcta. Entonces, ¿qué es lo que pasa, no? Vamos a ver justamente aquí, ¿sí? ¿Qué es este tema de métodos numéricos? ¿Qué es esta cuestión? Entonces, cuando nosotros nos ponemos un poquito más, tal vez teóricos, ¿no? O rigurosos a nivel formal de las definiciones, nos vamos a dar cuenta que la palabra métodos numéricos, las palabras métodos numéricos o cálculo numérico, en verdad lo que significan es que yo puedo resolver cualquier problema matemático simplemente con operaciones aritméticas. Es decir, que apelando a sumas, restas, multiplicaciones y divisiones, yo puedo resolver cualquier tema de los que yo vi al principio. Es decir, yo puedo resolver interpolaciones, ajuste de curvas, derivadas, integrales, ecuaciones diferenciales parciales, ecuaciones diferenciales ordinarias, sistemas de ecuaciones lineales, sistemas de ecuaciones algebraicas no lineales. Si todo eso es posible hacerlo de manera aproximada con operaciones aritméticas, ¿sí? Y esto significa que si yo acepto esa premisa que les acabo de decir, significa que yo puedo entonces aprovechar el uso de computadoras para programar ese set de operaciones aritméticas para resolver esos problemas, en particular matemáticos. Entonces, en el momento de yo poder utilizar una computadora, se me abre a mí la disposición o la disponibilidad de realizar prácticamente una cantidad enorme, no voy a decir infinita porque es incorrecto, pero una gran cantidad de operaciones para resolver problemas. Y eso hace que entonces el universo de problemas que yo puedo resolver se agranda, ¿sí? Ok. Entonces, vamos a tratar de dar una pequeña perspectiva, eh, digamos, histórica en el sentido de qué sucedía antes del uso de computadoras y qué sucede ahora con el uso de computadoras en términos de problemas ingenieriles, ¿no? Sé qué sucedía hace 80 años atrás, ¿no? Y fíjense que no nos tenemos que ir tan atrás tampoco, ¿no? O sea, qué sucedía hace 60 años atrás, 50 años atrás. Bueno, sucedía
que cuando uno tenía un problema ingenieril, por ejemplo, si ustedes vieron mecánica de fluidos, la ecuación de Navier-Stokes, ustedes saben que la ecuación de Navier-Stokes no tiene solución analítica, es decir, yo matemáticamente, a través de métodos analíticos, no tengo cómo solucionar esa ecuación, a pesar de que yo sé que esa ecuación es la ecuación que a lo mejor rige la dinámica de fluidos de cierto problema. Entonces, lo que teníamos que hacer como ingenieros hace un montón de años atrás era empezar a buscar la forma de simplificar las suposiciones que yo hago en mi modelamiento físico. Como ingeniero, yo tengo que empezar a decir, bueno, entonces voy a asumir que el comportamiento es lineal y voy a tener entonces no sé, el fluido es newtoniano y voy a decir que es incompresible y voy a decir que es isotérmico y un montón de simplificaciones que hace que mi ecuación de Navier-Stokes empiece a ser cada vez más sencilla y más tratable a nivel matemático analítico. De tal forma que yo puedo incluso llegar a lo que se conoce como la ecuación de Bernoulli, ¿verdad? Que es una mega simplificación o un caso muy particular de una ecuación más grande, que es la ecuación de Navier-Stokes, ¿no? En el caso particular de mecánica de fluido. Entonces, ¿qué era lo que se hacía? Justamente eso, bueno, yo tenía una limitación de que no tengo soluciones a la mano analíticas para ese problema, esa ecuación matemática, por lo tanto me tocaba, como ingeniero, empezar a simplificar mi ecuación, mi modelo como tal, hasta que llegara un punto en que yo, como usuario, digo, perfecto, ya yo sé cómo resolver esa ecuación. Entonces, aquí había un compromiso, ¿verdad?, entre la solución, ¿verdad?, de la ecuación y la ecuación que yo quiero resolver a nivel analítico. Estamos hablando antes de las computadoras. De tal manera de que yo las ecuaciones las tenía que empezar a simplificar lo suficiente como para poder tomar métodos de solución muy complejos para poder resolver ese modelo simplificado. Entonces, la tendencia era a tener métodos de solución muy complejos para problemas muy simplificados, ¿sí? Entonces, esa era como la visión. Yo tenía que proponer métodos raros, complejos, incómodos de resolver o de aplicar, o muy extensos a nivel, digamos, de escritura, y yo tenía que simplificar mi problema físico. El problema no, el modelo mecánico que yo estaba, o el modelo que estoy utilizando matemático para describir la física. Y después, lo que uno hacía, entonces, era tratar principalmente con problemas que eran relativamente idealizados, ¿sí? Muy controlados, porque eran problemas idealizados para llevarlos a un nivel de simplificación suficiente para poder resolverlos y tener una solución que estudiar. Entonces uno lo que hacía como ingeniero era un análisis sumamente profundo, ¿verdad?, de un problema que es muy limitado. Y así se hacía la ingeniería y así se hizo la ingeniería hasta alrededor de el uso de las computadoras, que empezó a ser muy particular en la segunda mitad de los años 50, cuando empezó realmente el uso muy, muy particular en muy pocas empresas, principalmente en la competencia espacial, o digamos, en la carrera espacial que hubo en los años 60, Estados Unidos, Rusia, todo el cuento del hombre en la luna. Se hizo una gran cantidad de avances computacionales em, que nuevamente pertenecían a un mundo muy, muy exclusivo, no estaban masificados en toda la sociedad, mucho menos a nivel de ingeniería, solamente a instituciones muy, muy particulares. ¿Qué sucedió? Bueno, cuando las computadoras empezaron a masificarse, ¿verdad? Se empezó a popularizar una solución alternativa que es, digamos, la tendencia actual del cálculo ingenieril, ¿no? A todo nivel, no solamente a nivel de ingeniería civil. Y lo que se empezó a observar es que ahora yo podía resolver ecuaciones más complejas, ¿verdad? Con métodos más simples, pero aproximados. Entonces ya yo no trabajaba con soluciones exactas, sino que ahora yo puedo trabajar con soluciones aproximadas sobre problemas que son, o formulaciones muy complejas. Entonces ahora, digamos, yo pago el precio. Antes yo pagaba el precio de simplificar el modelo a costas de una solución exacta.
Ahora yo puedo complejizar el modelo a costa, o digamos, asumiendo el costo de una solución aproximada, ¿sí? Entonces, esa es la tendencia del cálculo actual. Por lo tanto, nosotros tenemos que saber esa solución que es aproximada, cuán aproximada es, ¿sí? Y eso es un poco la intención nuevamente del curso. Entonces, ¿qué es lo que ha abierto digamos, esta nueva filosofía de cálculo ingenieril? Es justamente poder hacer un desarrollo de la intuición, porque al yo poder resolver problemas más complejos, yo puedo empezar a comprender el fenómeno de una manera más amplia. Los fenómenos físicos, ya sean de mecánica de fluidos, de mecánica de sólidos, ¿no? Principalmente, que es lo que nos afecta a nosotros como ingenieros civiles. Y también puedo hacer, bueno, lo que se conoce como cálculos paramétricos, ¿no? Es, bueno, que si yo tengo una fuerza en una viga, yo puedo empezar a incrementar la fuerza progresivamente para ver qué le pasa a la viga, o mover la fuerza a lo largo de la viga para ver qué le sucede a la viga. Entonces yo puedo eso, empezar a tener intuiciones de los problemas simplemente haciendo varias corridas digamos, numéricas de estos problemas. Entonces, bueno, aquí hay una serie de, digamos, de puntos, ¿verdad? Que son, a mi juicio, muy importantes, que básicamente es la razón por la cual nosotros como ingenieros tenemos que conocer de métodos numéricos. Tenemos. No es que debemos, no, no, tenemos. Para mí es una obligación. Entonces, lo primero, ¿por qué necesito saber o por qué necesito conocer de estos métodos? Bueno, porque me ayudan a mí a hacer esto, a manipular problemas complejos. Yo puedo introducir problemas no lineales, con geometrías complejas y principalmente con sistemas o con modelos que son muy grandes, ¿sí? Eso es una de las ventajas de saber métodos numéricos. Yo puedo incrementar complejidad, tamaño, geometría en general, ¿no? De mis problemas. Después hay otra motivación que para mí esto es tal vez más relevante, y es que en la actualidad existen muchos software comerciales particularizados a ciertos problemas. Existen, por ejemplo, entonces para geotécnica o para geotecnia, existen, eh, aquí solamente por nombrar algunos se utilizan, en particular lo utilizamos en el departamento, que es Plaxis y FLAC. Son software específicos para problemas geotécnicos. Después uno tiene software específicos, por ejemplo, para el cálculo de edificaciones, que es el famoso SAP 2000, esto para cálculo de edificios. Y después tenemos un par de software que son un poco más genéricos, que me permiten o nos permiten resolver problemas en mecánica de sólidos en general y mecánica de fluidos también, ¿sí? Ambos software tienen módulos de fluidos y de sólidos, por lo tanto yo puedo resolver problemas que no son edificios, por ejemplo, una pieza sometida a una fuerza colocada en cierta parte, por ejemplo, la pieza de un automóvil, la pieza de un avión, eh, en fin, un soporte de algún motor, algo puntual, ¿no? Una unión específica entre viga-columna, por ejemplo, también se puede realizar con estos modelos, con estos softwares. Entonces, estos softwares tienen la particularidad de que uno dibuja la geometría, le da las propiedades y a veces, dependiendo del software, te permite a ti decidir cómo es el método de solución de las ecuaciones que le encuentras. Sin embargo, son muy diseñados para hacer cajas negras, en el sentido de que en muchos de estos software el usuario tiene muy poca injerencia en el software para decidir cómo hacer la modelación. Hay otros softwares, para no mencionar es cuál, sí permiten, ¿verdad?, que el usuario tome muchas decisiones sobre cómo hacer el modelamiento. Pero si el usuario no sabe cómo hacer el modelamiento, es decir, no sabe qué método decirle, mira, resuélveme estas ecuaciones con este método, o resuélvemelas de esta manera, entonces es posible que se incurran en errores en la estimación de la simulación, ¿no? En ese resultado. Ese resultado de la simulación no va a ser confiable porque el usuario no sabe esos métodos que ese software utiliza, no sabe cuáles son ni cómo funcionan.
Entonces, ahí hay que tener cuidado también a la hora de usar softwares paquetizados comercialmente para problemas específicos, ¿no? Entonces, otra limitación que tienen estos softwares, ¿verdad? Estos software comerciales, ¿verdad? Es que usualmente ellos resuelven una geometría en particular. Pero si yo, por ejemplo, quisiera resolver un análisis, por ejemplo, de escenario, vamos a suponer que yo dibujo una estructura, un edificio, y estos software me permiten a mí colocar un sismo virtual, ¿verdad? Y simular qué sucede con esa estructura a nivel de tensiones, esfuerzos, deformaciones, cuando viene ese sismo. Pero entonces la pregunta que surge es, bueno, ¿qué sucede con otro sismo? Entonces, ¿qué sucede con otro sismo? Significa que viene el usuario y tiene que volver a meter a mano otro sismo y hacer correr la simulación. Entonces, si yo quisiera, por ejemplo, saber qué le pasa a esa estructura cuando yo le quiero aplicar, por ejemplo, todos los sismos que están registrados en la base de datos nacional de sismos, chilena, por ejemplo, para tener, digamos, un abanico de escenarios más amplio para saber qué le sucedería a esa estructura ante, no sé, 3.000 sismos registrados en los últimos, no sé, 5 años o 10 años, yo tendría que hacer eso a mano. Entonces, eso es un inconveniente. Entonces, estos software comerciales han abierto, y por eso colocaba acá, han abierto una especie de ventanas para que el software comercial pueda ser manipulado desde afuera con otro software. Entonces yo pudiera, por ejemplo, para decirlo de alguna manera más aterrizada, yo pudiera desde Excel, ¿verdad? Darle instrucciones a este software de que haga, de que haga 1000 corridas, ¿verdad? De simulación, cada corrida con un sismo distinto. Y yo puedo hacer eso desde Python, yo puedo hacer eso desde R, yo puedo hacer eso incluso de un software que ahora está creciendo en popularidad en ciertos núcleos de investigación mundial que se llama Julia. Eh, Julia es una especie de mezcla entre Python y MATLAB, ¿sí? Una cosa intermedia. También es software libre. Sin embargo, todavía tiene a nivel de interfaz un poco incómoda de manipular. Eh, entonces, estos software comerciales han abierto, ¿verdad? Se han abierto a poder ser manipulados desde otro software. Y eso ha abierto un montón de abanicos de oportunidades como ingenieros para nosotros aprovechar entonces el motor computacional de solución del problema específico a través de otro software. Y decir, córreme esto otro, córreme esto mañana, esto pasado mañana. Yo puedo programar. Por lo tanto, es muy importante que ustedes como futuros ingenieros, ingenieras, pues vayan a saber cómo manipular estos softwares comerciales. Eso lo aprenderán ustedes, digamos, en vuelta a 2 semanas en sus vidas profesionales. No son relativamente fáciles de usar, siempre y cuando ustedes sepan la teoría. Y aquí hay 2 teorías que hay que saber. La teoría física, que es lo que ustedes ven en cursos como mecánica de fluidos, mecánica estructural, ¿sí? La física de dónde salen las ecuaciones, de dónde se derivan, cuáles son las suposiciones a nivel de ecuaciones que hay ahí, de nivel físico, y después que ustedes sepan de este curso, de los métodos para solucionar esas ecuaciones, ¿sí? Entonces, si ustedes saben de las 2 cosas, ustedes no van a tener problemas en su vida profesional. Y más aún, si ustedes aparte logran saber manipular o utilizar alguno de estos 4 softwares, ¿verdad? Que te permite programar, básicamente, ¿verdad? Pero no solamente programar, sino que eventualmente les va a permitir a ustedes manipular el software específico desde afuera, desde otro software. Ustedes tienen allí pues una ventana abierta a un sinfín de posibilidades. Y la calidad que ustedes van a tener como ingenieros va a ser muy superior eh, a la de un estándar tradicional, ¿sí? Ok. Entonces empecemos con un poquito de, bueno, no extendernos tanto. Empecemos con un poquito de información específica. Entonces, vamos a hablar de cifras significativas. Cifras significativas.
Las cifras significativas nos dan a nosotros una idea de la confianza que yo tengo sobre el número en la simulación que yo estoy realizando. ¿Sí? Si yo vengo y utilizo, no sé, un cálculo y el cálculo, un software, el que sea, y el resultado me da, no sé, este número que está acá, yo necesito saber de todos esos decimales, a cuántos decimales les creo. ¿Sí? Entonces, aquí hay dos detalles importantes. El primer detalle es que, como uno trabaja típicamente en computadoras, las computadoras no tienen una capacidad infinita de almacenamiento de información, sino que los números se almacenan con una cantidad finita de decimales. Entonces, ustedes podrán comprender que el número pi, por ejemplo, ¿verdad? Una computadora no lo puede interpretar con todos los decimales porque el número pi tiene infinitos decimales. Entonces, la computadora dice, bueno, yo voy a tomar los primeros, no sé, 25 decimales del número pi, ¿sí? Y eso va a depender de la capacidad que tenga usualmente la computadora, el ordenador. Entonces, eso es lo primero que tenemos que entender. Nosotros tenemos que entender de que los computadores tienen una capacidad finita de uso de decimales, por llamarlo de alguna manera. En verdad, de cifras, más que de decimales, ¿no? De cifras. Lo otro que es importante es que muchas veces nosotros, cuando asumimos un valor de una constante, por ejemplo, el valor de la gravedad o el valor de algún número, nosotros lo reportamos con un grado de confianza, en el sentido de que yo puedo decir el módulo de elasticidad son 200 gigapascales, pero son 200 gigapascales, o sea, ¿cuál es la confianza que yo tengo como ingeniero de que son 200 y no 201? O que son 200, pero no 200,05, ¿sí? Entonces, eso viene dado principalmente, primero, por la precisión que tengan los instrumentos con los cuales yo hago ciertas mediciones, o con la cantidad de decimales que vienen reportadas ciertas propiedades, a lo mejor mecánicas, de ciertos problemas o de ciertos, digamos, materiales, ¿sí? Entonces, hay que tener mucho cuidado con saber, ¿verdad?, cuáles son la cantidad de cifras a las cuales yo le creo que tienen, o que yo creo que tienen precisión, que están libres de error. Entonces, aquí existen errores de dos naturalezas. Un error que se llama un error de redondeo. Por ejemplo, si yo quisiera, por ejemplo, utilizar 5 decimales para el número pi, yo tengo que decidir qué voy a usar con el quinto decimal, si lo voy a redondear o si yo simplemente voy a truncarlo, ¿sí? Entonces, yo tengo en el último decimal de mis cifras que yo voy a llamar significativas, yo sé que yo estoy incorporando un error en esa última casilla, en ese último número, ¿sí? Y eso lo tenemos que tener presente, de que ese último número, nosotros, bueno, no sabemos, tenemos cierta incertidumbre sobre ese último número. Entonces, lo que nosotros llamamos cifras significativas es justamente a la cantidad de cifras que nosotros vamos a utilizar para nuestro análisis. Y eso lo tenemos que tener claro. Si ustedes empiezan a hacer una simulación y ustedes no saben cuáles son las cifras significativas que están usando, ya partió mal todo, ¿sí? Entonces, ustedes tienen que saber cuántas cifras significativas hay en el problema que ustedes están resolviendo. Y eso es una decisión de ustedes como ingenieros, ¿sí? Entonces, en este caso, por ejemplo, que yo les coloqué acá, es un medidor, esto es un medidor de presión, me parece a mí, pues están en kilopascales, y dice 198.2. Entonces, esos son 198.2 kilopascales. Bueno, eso tiene 4 cifras significativas. 4. Ahora, yo puedo expresar ese número de una gran cantidad de unidades distintas y también, también lo puedo expresar con, digamos, notación científica. Y esa notación científica tiene una razón de ser. Entonces, vamos a ver primero un poquito la diferencia. Yo, por ejemplo, pudiera expresar esto en megapascales, simplemente corriendo 3 ceros más. Y esta cifra, ¿verdad?, que está acá,
sigue teniendo 4 cifras significativas, porque el 0 de la izquierda no se toma en cuenta, ¿sí? Entonces, las cifras significativas son los dígitos que están a la derecha de los ceros que estén a la izquierda, obviamente. También yo pudiera expresar esto en pascales, ¿verdad? Pero en vez de expresarlo como 198.000, yo lo pudiera expresar como 198.2 por 10 a la 3. Y aquí nosotros decimos también que tenemos, nuevamente, 4 cifras significativas. Yo también puedo hacer lo mismo acá, sigo teniendo 4 cifras significativas, y puedo hacer lo mismo acá, y sigo teniendo 4 cifras significativas. Entonces, las cifras significativas son independientes de la unidad que yo utilice, son independientes de la notación que yo utilice, y siempre nos conviene a nosotros tratar de trabajar con algún tipo de notación que nos mantenga a nosotros la consistencia de los números, ¿sí? Si yo voy a utilizar, por ejemplo, esta notación, significa que yo tengo 3 números con un decimal. Entonces, yo voy a tratar de expresar todos mis cálculos de la misma manera, y por eso yo aplico la notación científica, para tratar de expresar todos los cálculos con la misma nomenclatura, ¿no? Ok, y hay que tener mucho cuidado, y por eso yo les coloqué aquí este valor, porque cuando nosotros tenemos un 0 a la derecha, por ejemplo, imagínense que yo tuviese aquí 198.20, muchas veces, ¿verdad? Uno tiende a pensar de que ese 0 del 20 es una cifra significativa, pero pudiera ser que no, ¿sí? Entonces hay que tener mucho cuidado porque a nivel formal, ¿verdad? Si ese 0 existe y está puesto ahí, uno lo debe tomar como si fuese una cifra significativa. Es decir, yo estoy seguro de que ese 0 es 0, ¿sí? No es que, ay, que me faltó un decimal aquí, yo, bueno, le voy a colocar, en vez de .2, no, le voy a colocar .20. No. Si el 0 aparece es porque yo estoy seguro de que ese 0 es 0, ya sea que fue redondeado o que fue truncado de un número más grande, ¿sí? Entonces hay que tener mucho cuidado cuando uno ve un 0 a la derecha. Uno se tiene que preguntar, ¿ese 0 de verdad es confiable o no es confiable? Pasa muchísimo cuando uno trabaja con módulos de elasticidad en problemas de sólidos, que a nosotros nos dicen, el módulo de elasticidad son 200 gigapascales. Entonces uno se dice, bueno, son 200, ¿y será que yo puedo decir que estos son 200.0? Entonces, ese 0 que yo coloqué ahí es un 0 que es significativo o no, o sea, es una cifra significativa o no. Por eso yo tengo que declarar en mis simulaciones, esto es algo que nadie hace, yo tengo que declarar cuántas cifras significativas tengo yo en cada uno de los parámetros que yo estoy definiendo en mi simulación. Y yo aquí tengo 3 cifras significativas. Si yo digo que voy a trabajar con 3 cifras significativas, esta notación está equivocada, porque debería ser 200 en vez de 200.0. Porque ese 0 que está de más allá a la derecha, entonces, si yo digo que mi problema tiene 3 cifras significativas, ese 0 que está a la derecha no hace nada, no le tengo confianza, ¿sí? Entonces, ojo con eso. Entonces, cifras significativas básicamente es impuesta por el ingeniero, impuesta por el usuario, dependiendo de la confianza que uno tenga sobre el valor que uno está reportando. Ok, después, y con esto ya vamos terminando, tenemos un concepto, ¿verdad? Que es de precisión y exactitud. Yo supongo que ustedes han visto estos conceptos antes, ¿no? Yo esperaría que esto no fuese la primera vez que ustedes oyen de esto. ¿Sí? Vamos a dejarlo allí para que podamos leer todo. Y es, bueno, el concepto de exactitud y de precisión, ¿sí? La exactitud, ¿verdad? Tiene que ver, la exactitud tiene que ver con cuán cercano estoy yo de un resultado correcto, ¿sí? Cuando yo hago una simulación o un set de simulaciones, la pregunta de la exactitud es, ¿cuán cerca estoy yo de esos resultados, ¿verdad? De esas simulaciones sobre el resultado verdadero, ¿sí?
Entonces, básicamente, la exactitud, lo que me dice a mí es sobre el sesgo que tengo yo en un resultado. Sin embargo, la precisión no tiene que ver con el sesgo, sino que la precisión tiene que ver con la dispersión que yo tengo en mis simulaciones. Y la precisión no tiene que ver con el resultado verdadero. Yo puedo tener mucha precisión porque todas mis simulaciones dieron, digamos, coherentes o muy cercanas entre ellas, pero ese valor es muy alejado del valor verdadero, que es lo que sucede en este caso. Yo tengo entonces en ese caso mucha precisión porque todas mis simulaciones, digamos, están cercas unas de otras, pero esas simulaciones están muy lejos del valor verdadero. Entonces yo tengo mucha precisión, poca exactitud. ¿Sí? ¿Qué es lo que sucede en problemas de ingeniería? Bueno, que muchas veces, ¿verdad? Si yo trabajo con métodos numéricos, la premisa es que uno usa métodos numéricos porque no puedo resolver el problema con métodos analíticos. Entonces yo no tengo cómo saber cuál es el valor real de solución. Entonces yo no tengo en muchos casos cómo evaluar la exactitud de un método. Y lo que uno evalúa en un método es la precisión. Porque lo que yo sí puedo evaluar es cuán consistente es una simulación respecto a otra. ¿Sí? Entonces yo puedo hacer simulaciones iterativas, ¿verdad? Para resolver un problema de manera iterativa, y yo puedo ver que, los resultados de esas iteraciones me dan uno cerca del otro. Y si me dan uno cerca del otro, yo puedo decir, bueno, mi método es preciso, pero yo no tengo cómo saber que sea exacto. ¿Sí? Ojo con esto, ojo con esto. Eso lo vamos a ver en la próxima clase con un concepto que se llama verificación y validación. Entonces, es importante porque muchas veces cuando uno como ingeniero resuelve una simulación y uno dice, yo repetí esto y esto converge y mi problema lo acaba aquí, la precisión es altísima. Bueno, pero si mi precisión está muy alejado del centro de la solución real, por más precisa que sea la simulación, mi resultado no tiene sentido porque el sesgo es muy grande. ¿Sí? Entonces, ahí entran esos conceptos de verificación, validación que vamos a hablar un poco el día jueves. Ojo, yo quiero meterles miedo con las simulaciones y el uso de software computacionales para nosotros hacer nuestro día a día como profesionales de la ingeniería calculistas en general. Uno tiene que tener mucho cuidado a la hora de simular. Y aquí, por último, ¿verdad? Yo les presento una definición de error. Ustedes deben estar súper familiarizados con esto, que va a depender de justamente lo que yo acabo de mencionar, de que cómo comparo yo la simulación. O sea, ¿contra qué la comparo? Si yo mi simulación la comparo contra el valor verdadero, aquí por ejemplo, valor exacto menos valor de la simulación, yo tengo entonces lo que se llama un error verdadero. ¿Sí? Y es un error que se dice que es un error absoluto. ¿Sí? Porque este error tiene unidades. Si yo trabajo en kilogramos, ese error va a ser en kilogramos. Si yo trabajo, es simplemente diferencias entre valor verdadero, valor aproximado. Yo también tengo un error relativo, ¿verdad? Que es simplemente comparar el valor verdadero o el valor exacto entre menos el aproximado entre el valor exacto, ¿sí? Y de esta manera, ese error viene en porcentaje, ¿sí? Viene sin unidades. Es un error, por eso se llama relativo. Entonces, el error absoluto, que es el que estaba arriba, viene con unas unidades. El error relativo viene usualmente en porcentaje. ¿Cuál es el problema de estos errores? Bueno, el que yo acabo de mencionar, que para yo poder cuantificar cualquiera que sean esos dos errores, yo necesito un valor exacto. Entonces la pregunta es, ¿cuál es el valor exacto? Entonces, por definición, yo no tengo el valor exacto porque por alguna razón estoy haciendo yo una simulación. Y la simulación uno la hace porque no tengo acceso al valor exacto. Entonces, digamos que estos errores son importantes en situaciones muy particulares. Más adelante vamos a hablar
de esas situaciones particulares. Lo que sí se utiliza mucho, ¿verdad? Es esto que está acá, que es lo que se denomina un error relativo porcentual aproximado. Un nombre muy fancy para esta cuestión. Pero en verdad lo que uno hace es, si yo, por ejemplo, estoy resolviendo una ecuación diferencial y el método numérico requiere hacer iteraciones, es decir, yo hago una set de cálculos y después vuelvo a repetir ese set de cálculos y después vuelvo a repetirlo, esos métodos usualmente lo que van haciendo es convergiendo una solución. Entonces yo lo que veo, o lo que yo puedo evaluar es cuán parecido es el resultado de una simulación con la simulación siguiente. Entonces eso es lo que uno hace acá. Uno tiene el resultado de la simulación actual menos el resultado de la simulación anterior entre el resultado de la simulación actual. Entonces yo puedo ver aquí la discrepancia que hay entre una simulación y la simulación siguiente. De tal manera de que si esa discrepancia es muy poca, yo puedo decir, yo puedo dejar de iterar. ¿Sí? Yo puedo dejar de iterar con el problema porque ya llegué a un resultado que, por más iteraciones que yo haga, no cambie. ¿Sí? Esto lo vamos a ver más específicamente con los métodos. Y después la pregunta que acá surge es, bueno, si yo utilizo este error, ¿verdad? Para decidir cuándo dejar de iterar, pues yo tengo que decir que voy a dejar de iterar cuando ese error sea menor que un número. ¿Sí? Yo tengo que poner un error admisible en el cual yo digo, bueno, por debajo de este error, yo voy a considerar que ya mi problema convergió. Y ese error usualmente viene muy burdamente dado por esta ecuación que está acá. Esto es, digamos, una buena aproximación que uno puede hacer, conservadora, obviamente, donde ese error viene dado por la cantidad de cifras significativas que yo tengo en mi problema. Entonces, si yo estoy haciendo iteraciones, por ejemplo, estoy haciendo iteraciones para resolver un problema algebraico, de ecuaciones lineales algebraicas, y yo estoy viendo deformaciones en una viga, y yo hago una iteración y tengo una deformación, no sé, de 345 milímetros, y después hago una siguiente iteración y tengo 346 milímetros, ¿sí? Yo aquí tengo entonces un error que es 1 milímetro entre 345 milímetros, ¿sí? Y si multiplico esto por 100, esto me da a mí el error que hay relativo entre estas dos cantidades, que sería una iteración y una iteración siguiente. Pero ¿cómo sé yo si ese error es pequeño o es grande en relación a la cantidad de cifras significativas? Bueno, yo puedo aprovechar esa ecuación que está allí y yo puedo decir, bueno, mi problema tiene 3 cifras significativas, donde la cifra significativa es este n que está allí, y yo puedo decir, bueno, el error admisible que yo voy a decir, que voy a tomar es 0.5 por 2 menos 3, porque 3 es el número de cifras significativas. De tal manera que mi error admisible es 0.5 por 10 a la menos 1. ¿Sí? Eso quiere decir que mi error admisible es 0.05. Entonces, si este número que está acá es menor que mi error admisible, yo puedo dejar de iterar. Si es mayor, yo tengo que seguir iterando. Entonces, fíjense que esto está casado a la cantidad de cifras significativas que yo tengo en mi problema. De tal manera que es lógico pensar que, bueno, ya, en lo que yo sé que la diferencia entre dos iteraciones ya es menor que, el error que yo tengo al aproximar esa cantidad por cifras significativas, entonces no tiene sentido seguir iterando. ¿Sí? Entonces esto es un buen criterio de detenimiento o de parada de algoritmos que son recursivos, que son la mayoría de lo que vamos a ver acá. Y bueno, esto ya lo habíamos mencionado. Entonces, cerramos la clase, digamos, formal en este momento. Voy a dejar de grabar.